La correcta elección de un interruptor diferencial debe tener siempre en cuenta el tipo de carga que va a proteger. Así que a modo de resumen, en este vídeo verás los distintos tipos o clases de interruptores diferenciales que hay en el mercado, haciendo especial hincapié en sus características y en qué aplicaciones tienen. Por cierto, si antes quieres saber cómo funciona un interruptor diferencial, puedes darle clic arriba a la derecha y así lo verás. ¿Aclarado? Pues empecemos ya. En primer lugar, tenemos el interruptor diferencial clase AC. Este diferencial es en general el más utilizado y el más común en el ámbito doméstico. Este interruptor es capaz de protegernos únicamente contra fugas de corriente alterna a 50 Hz, es decir, de fugas de corriente producidas en cargas que consuman ondas senoidales como las procedentes de la red. Las cargas que consumen este tipo de corrientes alternas son las llamadas cargas lineales, y se llaman lineales debido a que al aplicarle una tensión de entrada a la carga, como la tensión de red, la onda de la corriente que consume la carga conserva la misma forma que la de la tensión de entrada. Las cargas lineales pueden ser resistivas, inductivas o capacitivas. Así que en caso de querer proteger diferencialmente una de estas cargas lineales, el interruptor diferencial adecuado es el tipo AC. Pero actualmente, muchas de las cargas no son lineales, y esto se debe a que la mayoría de receptores ya incluyen electrónica en sus aparatos. Estos aparatos con electrónica en su interior, o también llamados cargas no lineales, en caso de tener una fuga de corriente, la corriente que deriva a tierra ya no es senoidal a 50 Hz como sucedía en las cargas lineales, y por lo tanto, el interruptor diferencial tipo AC no es capaz de detectar y no nos protege. En este punto es cuando entran en juego los interruptores diferenciales tipo A, tipo SI o superinmunizado, y tipo B, los cuales sí son capaces de detectar este tipo de fugas de corriente. Veamos en qué caso utilizaremos cada uno. El interruptor diferencial clase A es capaz de detectar las mismas fugas de corriente alterna que el anterior diferencial AC y además también es capaz de detectar fugas de corriente en cargas no lineales monofásicas, siempre que la corriente de fuga de estas cargas sea continua pulsante o continua pulsante con componente de continua no superior a 6 mA. Vamos por pasos. ¿Cómo se generan este tipo de corrientes? Los aparatos electrónicos monofásicos que contengan en su interior rectificadores de media onda o rectificadores de onda completa son los que generan este tipo de corrientes continuas pulsantes. En el rectificador de media onda nos entra una tensión de red sinoidal. En su ciclo positivo la corriente circula por la carga, pero en cuanto empieza el ciclo negativo de la onda, el diodo no nos deja pasar la corriente y actúa como un interruptor abierto, haciendo que este trozo de onda pase a ser cero, hasta que empiece de nuevo el ciclo positivo, dando como resultado una onda a la salida continua, ya que toda es positiva, y pulsante. El rectificador de onda completa, como veis, nos entra en la misma tensión de red sinoidal que antes, pero pasa por una serie de diodos que lo que hacen esta vez es convertir estos ciclos de onda negativos que antes eliminábamos en ondas positivas, dando como resultado una onda a la salida continua, ya que también es toda positiva, y como anteriormente, también pulsante. Aparte de estas dos ondas pulsantes, también hemos dicho que estos diferenciales nos protegen contra las ondas pulsantes con componentes de continua. Bien, representando en una onda, vemos que sigue siendo pulsante, pero esta vez añade un componente de corriente continua alisada que como mucho será de 6 mA. Y para este tipo de ondas hay una aplicación muy útil y es en la recarga de vehículos tipo 2 o carga lenta. Cuando cargamos vehículos eléctricos como coches o motos con cargas lentas, se pueden producir fugas de corriente continuas pulsantes con componentes de continua no superiores a 6 mA. Y digo no superiores a 6 mA ya que por normativa el cable para este tipo de cargas lentas tiene un limitador de intensidad a 6 mA que cuando lo sobrepasa abre el circuito. Bien, ahora os tengo que presentar al rey de los interruptores diferenciales no estándar. Con todos vosotros, el interruptor superinmunizado. Este interruptor es la evolución del tipo A, ya que detecta exactamente lo mismo que este, pero además, en su interior dispone de un filtro, capaz de detectar altas frecuencias de 0 a 1000 Hz. Pero lo que hace especial y tan utilizado este dispositivo
es que es capaz de distinguir entre si se ha producido una derivación de corriente a tierra por un fallo de la instalación o bien si se trata de un falso positivo, generalmente provocado por el funcionamiento de diferentes equipos electrónicos. Ahora veremos los dos casos para entender mejor el concepto. Para los que no sepáis qué es un variador de frecuencia, en resumen podríamos decir que es un dispositivo industrial que trabaja como regulador de velocidad para motores eléctricos. Estos variadores modifican la onda de entrada senoidal de la red a ondas con la frecuencia y tensiones necesarias para el funcionamiento a través de fuentes de alimentaciones conmutadas. En caso de defecto por un fallo de aislamiento en la conexión al motor, la corriente de defecto sería a alta frecuencia y los anteriores interruptores no serían capaces de detectarla. En este caso, el interruptor diferencial superinmunizado la detectará y abrirá inmediatamente el circuito. Ahora vamos a ver las corrientes de fuga naturales de una instalación, o en otras palabras, las fugas que hay sin ningún defecto de aislamiento. Los componentes informáticos o electrónicos necesitan una fuente de alimentación limpia para trabajar debidamente. La normativa actual obliga a los fabricantes de estos componentes a que sus equipos sean inmunes a los problemas electromagnéticos de la red eléctrica y a su vez que no imita interferencias a través de esta. Es decir, que el equipo quede aislado del resto en lo que se refiere a ruido electromagnético. Para poder cumplir estos requisitos, en las fuentes de alimentación de estos dispositivos se debe montar un filtro en su entrada, a través de unos condensadores conectados entre fase y tierra, los cuales mitigan este ruido electromagnético, derivando una fuga de corriente permanente a tierra de entre 0,5 a 1,5 mA a 50 Hz, que tiene que ser tenida en cuenta. Este hecho no es un problema si disponemos de pocos dispositivos con estas características, pero por ejemplo, en una oficina, donde existe una gran cantidad de estos equipos informáticos, todas estas corrientes de fuga permanentes de cada uno de los equipos se van sumando. En cuanto alcanzan un valor próximo al 30% de la sensibilidad del interruptor diferencial, cualquier pequeña sobretensión o punta, como por ejemplo arrancar uno o varios ordenadores del mismo u otro circuito, provocan un disparo intempestivo del interruptor diferencial tipo AC, afectando a todos los ordenadores conectados. Y ya sabemos, la rabia que da estar trabajando horas en un proyecto que no has guardado y se vaya la electricidad. El interruptor superinmunizado, al detectar este pico de corrientes a tierra, es capaz de distinguir que no ha sido debido a un problema de instalación y por lo tanto no desconecta el suministro. El siguiente interruptor diferencial es el más completo de todas las tipologías. Este es el interruptor diferencial tipo B. El motivo de ser tan completo es que aparte de detectar todo lo que ya detectaba el interruptor diferencial superinmunizado, también es capaz de detectar fugas en cargas no lineales trifásicas de corrientes continuas alisadas en un tiempo prolongado. Algunos ejemplos de aplicación de estos interruptores diferenciales podrían ser los siguientes. Los fabricantes de vehículos eléctricos indican que pueden producirse fugas de corriente continua durante la carga. Y en cargas rápidas, estas fugas de corriente podrían ser superiores a 6 mA, haciendo que los interruptores diferenciales tipo A no actúen debidamente. El único interruptor diferencial que nos protege ante una fuga de corriente continualizada de hasta 10 mA es el tipo B. Por otra parte tenemos los variadores de velocidad trifásicos. Los variadores de velocidad trifásicos pueden crear corrientes de fuga a tierra en varias frecuencias. Como hemos explicado anteriormente, el propósito de los variadores es modificar la onda en alterna para conseguir otra con amplitudes y frecuencias deseadas en el momento. En la práctica, estos variadores de frecuencia se utilizan en cargas trifásicas, como ascensores donde hay que regular su velocidad del motor, para evitar arranques y frenadas bruscas peligrosas para los pasajeros. Bien, todos estos interruptores diferenciales explicados anteriormente, en caso de una fuga de corriente, desconectan instantáneamente la carga que protegen. Pero también existen en su versión selectivo, es decir, de clase S, que actúan con un retraso frente a los que desconectan instantáneamente, con la finalidad de poder realizar una selectividad vertical entre interruptores diferenciales. Y es justamente esta selectividad vertical el tema principal del siguiente vídeo. Por ahora, te recomiendo que mires este vídeo que aparece a la izquierda que relaciona el concepto de interruptor diferencial con la puesta a tierra. Ah, y por cierto, si no le has dado al like y aún no te has suscrito al canal, este es un buen momento. Hasta la vista.